José Guadalupe Esparza, conocido mundialmente como Lupe Esparza, vino al mundo el 12 de octubre de 1954 en Hermenegildo Galeana, un pequeño poblado enclavado en las entrañas del estado de Durango, México. Aquel rincón olvidado por el desarrollo y por la modernidad fue el escenario inicial de una vida marcada por la escasez, pero también por una riqueza intangible. La musicalidad innata de un niño que, sin saberlo, sería destinado a convertirse en uno de los referentes más entrañables y perdurables de la música grupera y regional mexicana. En un hogar humilde, donde los lujos no existían y el pan se ganaba con esfuerzo, Lupe forjó su carácter entre calles de tierra, canciones populares y la esperanza callada de algo más grande. Lo que para muchos habría sido simplemente un entorno rural sin futuro, para Lupe se convirtió en una escuela de vida. Aprendió a valorar la palabra, a escuchar a los mayores, a absorber las historias de su gente, pero ese aprendizaje también estuvo teñido de dolor. Desde temprana edad conoció de cerca el sacrificio, las ausencias prolongadas de un padre que debía trabajar lejos y el rostro silencioso del hambre. Fueron años duros, donde la música era el único refugio ante las inclemencias de la realidad. Y aunque con el paso del tiempo su voz resonaría en estadios abarrotados y su figura sería ovacionada por multitudes, esa infancia áspera dejó una huella imborrable, una que ni la fama, ni los discos de platino, ni las giras internacionales pudieron borrar del todo. Detrás de cada aplauso se escondía un niño que alguna vez soñó con escapar del olvido, y aunque logró hacerlo, nunca dejó de cargar con la melancolía de su origen. Porque la historia de Lupe Esparza no es solo la de un artista exitoso, sino también la de un hombre que aprendió a sobrevivir entre la pobreza, el silencio y una soledad profunda que ni la más estruendosa ovación logró disipar por completo. A sus 70 años, con el cabello ya teñido por la sabiduría de los años y los ojos cargados de memorias, Lupe Esparza se permite mirar hacia atrás con una mezcla de serenidad, orgullo y una melancolía que no ha logrado disiparse del todo. El repaso de su vida no se limita únicamente a los éxitos musicales que conquistó como líder indiscutible de la legendaria agrupación Bronco, ni a los escenarios iluminados donde su voz emocionó a generaciones enteras. También contempla con el mismo respeto las sombras que han dejado huella en su alma, las cicatrices invisibles que el tiempo no ha logrado cerrar. Porque si bien logró superar con entereza una infancia marcada por la escasez, enfrentó con firmeza las tormentas legales que alguna vez amenazaron con silenciar su carrera y resistió los vaivenes de una industria musical muchas veces ingrata. Hubo batallas que lo doblegaron en lo más íntimo, las que libró contra la pérdida de los seres que más amó. La muerte de amigos entrañables, de compañeros de escenario convertidos en hermanos de vida, y los silencios eternos que dejaron aquellos que formaron parte de su núcleo familiar, han sido heridas profundas que ninguna ovación ha podido consolar. Cada duelo lo transformó. Detrás del artista admirado por millones, hay un hombre que ha tenido que cantar con la voz quebrada por el dolor, que ha subido al escenario después de haber llorado en soledad, que ha seguido sonriendo frente al público, mientras su corazón se partía en silencio. A esa edad en la que muchos se retiran a la calma, Lupe entiende que el verdadero precio del amor es el duelo. Y sin embargo, en ese dolor también ha encontrado razones para seguir cantando, porque cada nota que interpreta lleva impreso el recuerdo de quienes ya no están, y cada canción es una forma de mantenerlos vivos. Como primogénito de una familia numerosa compuesta por 12 hermanos, José Guadalupe Esparza creció en un entorno donde la escasez no era una excepción, sino la norma. Su infancia transcurrió bajo el techo humilde de Calixto Esparza Uves y Ausencia Jiménez Ramírez, en el corazón de un México rural y olvidado por el progreso, donde la tierra dictaba el ritmo de la vida y el trabajo en el campo era la única vía para llevar alimento a la mesa. Desde pequeño, Lupe supo lo que significaba compartir una tortilla entre muchos, dormir en el suelo y ayudar en las labores del hogar pese a su corta edad. La infancia no fue una etapa de juegos, sino de responsabilidades prematuras. A los 8 años, impulsados por el sueño de una vida mejor, sus padres decidieron abandonar su tierra natal y emprender el camino hacia Apodaca, Nuevo León. Aquella migración marcó un antes y un después en la vida del pequeño Lupe. Dejaban atrás los cerros polvorientos de Durango, pero no las cicatrices del pasado.
porque el dolor, ese que no entiende de geografías, viaja con uno. Y en su caso, una herida en particular se quedó grabada para siempre. El invierno de 1965 fue ese año cuando su hermanita María del Carmen, de apenas 3 años, cayó enferma. La neumonía, implacable y silenciosa, se llevó su aliento en cuestión de días. Aquella noche helada, en una casa sin calefacción ni recursos para acceder a atención médica adecuada, Lupe la sostuvo entre sus brazos. Apenas tenía 11 años, pero ya conocía el peso de la muerte. La acunó con ternura, le susurró palabras de consuelo y le rogó entre lágrimas que no se fuera. Yo debía protegerla, pero no pude, confesaría décadas después, con la voz quebrada y los ojos nublados por el dolor de un recuerdo que nunca sanó del todo. Aquel episodio no solo marcó el fin de su infancia, sino también el comienzo de una sensibilidad que más tarde se convertiría en canción. Desde entonces, Lupe entendió que la vida era frágil, que el amor podía doler y que la música, quizás, podía ser la única forma de sanar lo que las palabras no alcanzaban a decir. Aquella pérdida infantil, que marcó su alma en la infancia, no sería la única tragedia que lo perseguiría a lo largo de su vida. El destino implacable volvería a golpear con fuerza en 2012, arrebatándole a José Luis Choche Villarreal, baterista y cofundador de Bronco. Su muerte no fue solo el fin de una era musical, sino una herida emocional profunda para Lupe Esparza. Choche no era simplemente un músico más del grupo. Era su cómplice, su confidente, su hermano del alma. Compartían no solo el escenario, sino también los días duros de los inicios, cuando tocaban en bares polvorientos de Apodaca, sin micrófonos de calidad ni camerinos, solo con la fuerza de su pasión y el hambre, literal y simbólica, de triunfar. Desde los años 80, sus vidas se habían entrelazado no solo profesionalmente, sino también familiarmente. Choche conocía a los hijos de Lupe como si fueran suyos, y Marta, la esposa de Esparza, solía preparar comidas para ambos en los pocos descansos entre giras. La pérdida fue devastadora. Cuando Choche murió, sentí que me arrancaban un brazo, confesó Lupe durante un homenaje televisado, con la voz entrecortada y los ojos empañados. El silencio que dejó su ausencia retumbó en cada ensayo, en cada canción, en cada viaje. Durante meses, Lupe evitó interpretar algunos temas emblemáticos del grupo. Simplemente no podía. El escenario, sin Choche, se sentía incompleto. A veces volteaba esperando su sonrisa desde la batería y me encontraba con el vacío, dijo una vez en una entrevista íntima. Aquel duelo lo llevó a cuestionarse si debía seguir adelante con Bronco, si valía la pena continuar sin uno de los pilares originales. Pero al final entendió que honrar a su amigo era mantener viva la música que construyeron juntos. Por eso, con cada presentación, Lupe sigue evocando a Choche no como un recuerdo triste, sino como un eco permanente que lo acompaña desde el otro lado del telón. Pero no todas las pérdidas que marcaron la vida de Lupe Esparza vinieron dictadas por el azar o por los designios del destino. Algunas, las más dolorosas quizás, fueron el resultado de las decisiones que él mismo tomó en su incansable búsqueda del éxito. En los años de mayor esplendor artístico, cuando Bronco se encontraba en la cima y el nombre de Lupe era sinónimo de fenómeno grupero, su vida transcurría prácticamente entre escenarios, aeropuertos y habitaciones de hotel. Era un ritmo vertiginoso, casi inhumano, que le permitió conquistar América Latina, pero que también lo distanció sin quererlo de lo más íntimo, su familia. Sus hijos, José Adán y René, crecieron entre aplausos, pero no los de su padre. Mientras él cantaba en estadios llenos, ellos aprendían a andar en bicicleta sin él. Hubo cumpleaños en los que solo llegó una llamada desde algún rincón lejano de Colombia o Argentina, y navidades en las que el lugar de Lupe en la mesa quedaba vacío. A veces me pregunto si fui un buen padre, confesó en voz baja a un amigo de la infancia durante una charla en su rancho de Durango, con la mirada perdida entre los árboles que él mismo plantó. Aquella duda lo persigue hasta el día de hoy, no por falta de amor, sino por la conciencia de lo que sacrificó en nombre del arte. Con el paso del tiempo, entendió que la fama, ese brillo que seduce a tantos,
tiene un precio más alto del que muchos están dispuestos a pagar. Y en su caso, ese precio fue perder momentos irrecuperables con sus hijos. No fueron pocas las veces que sintió la punzada del remordimiento al escuchar a sus hijos contar anécdotas de las que él no formó parte. Pero también es cierto que, con humildad y esfuerzo, ha intentado reconstruir esos lazos, integrándolos a su vida artística y compartiendo con ellos el legado musical que ahora los une como familia y como banda. El recorrido profesional de José Guadalupe, Lupe Esparza es un relato marcado por la pasión, la perseverancia y una capacidad única para transformar lo ordinario en algo profundamente conmovedor. A mediados de la década de 1970, cuando la música grupera aún no había encontrado su identidad definitiva, Lupe tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia musical de México para siempre. Fundó el grupo Bronco. Lo hizo junto a 3 compañeros que, más que músicos, eran hermanos de causa: Javier Villarreal, Eric Garza y el entrañable José Luis Choche Villarreal. Su primer nombre artístico fue Los Broncos de Apodaca, una clara referencia a su tierra adoptiva, ese rincón de Nuevo León que moldeó sus sueños entre el polvo de las ferias y la dureza de los salones populares. Al principio, el grupo subsistía prácticamente de las propinas que recibían tras animar bailes comunitarios, ferias patronales o cantinas donde los aplausos eran tan escasos como las monedas. Viajaban en un camión viejo, cargando sus propios instrumentos y con el vestuario remendado, pero con una convicción férrea. Querían hacer algo distinto, algo que hablara de ellos y de su gente. Fue en medio de esa efervescencia inicial que, en 1980, Lupe escribió su primera canción, Quiero decirte. Aunque sencilla en estructura, la pieza tenía una honestidad lírica desarmante. Era una carta abierta al amor desde la vulnerabilidad, sin artificios ni poses, y se convirtió en el punto de partida de lo que más tarde sería una revolución dentro de la música regional mexicana. Quiero decirte, no solo les abrió las puertas de las estaciones de radio locales, sino que también reveló una nueva sensibilidad dentro del género, la de un grupo que sabía hablarle al pueblo con palabras que salían del alma. Ese momento marcó el nacimiento de un estilo que, con el tiempo, sería inconfundible. El sonido bronco, mezcla de música norteña, toques de pop melódico y letras empapadas de vida cotidiana. A partir de allí, Lupe no dejaría de componer, convirtiéndose no solo en el rostro del grupo, sino también en su voz interior, la que narraba los sueños, las penas y los anhelos de una generación entera. En 1985, lanzaron el álbum Sergio el Bailador, una producción que los catapultó a la fama. Con himnos como Que no quede huella y el tema homónimo, Bronco se convirtió en sinónimo de éxito. A finales de los 80 y principios de los 90 ya eran leyenda, millones de discos vendidos, giras internacionales y un lugar permanente en el corazón del pueblo mexicano. Lupe, con su voz ronca y su pluma sincera, escribió canciones que tocaron fibras profundas. Temas como Nunca voy a olvidarte, Libros tontos o Adoro no fueron solo hits, fueron retratos musicales de la vida cotidiana del trabajador, del amor perdido, del anhelo de volver a casa. Pero la gloria también se fractura. En 1996, Bronco se disolvió por primera vez. Lupe intentó una carrera solista con discos como Enamorado y Bailador, 2001, y A Rienda Suelta, 2008. Aunque dignos, no alcanzaron el impacto de sus días dorados, y en 1997 recibió un golpe que calificaría como la pérdida de su identidad. El ex-manager de Bronco registró el nombre de la banda, impidiendo que lo usaran legalmente. Lupe tuvo que actuar bajo el nombre El Gigante de América y firmar un documento en el que renunciaba al uso del nombre que había construido con sangre, sudor y lágrimas. Sentí que me borraban de la historia, confesó. Con el tiempo, el amor pudo más. En 2019, Bronco volvió con nueva formación, incluyendo a sus propios hijos. El álbum Por Más ganó el premio Lo Nuestro y marcó una nueva era. Pero lo que hizo llorar a Lupe no fue el trofeo, sino el recuerdo de Choche y de todos los obstáculos superados. Esas lágrimas no fueron de alegría, fueron de memoria, dijo. Lupe Esparza, con más de 4 décadas de carrera, es mucho más que el líder de Bronco. Es un símbolo de lucha, de pasión y de vulnerabilidad humana.
Su vida, como muchas de sus canciones, está tejida con hilos de tristeza, amor y redención. A sus 70 años sigue de pie, cantando no solo para entretener, sino para recordar que incluso los ídolos lloran en silencio cuando cae el telón. En 2023, durante un inolvidable concierto en la Arena Ciudad de México, Lupe Esparza dio muestra de su incansable pasión. Cantó durante 3 horas seguidas hasta quedarse sin voz. Pero fue en ese preciso momento, cuando el público se puso de pie para aplaudir con el alma, que Lupe rompió en llanto. No era un llanto de derrota, sino de profunda gratitud, de conmoción ante tanto amor devuelto. Aquella noche quedó grabada como uno de los momentos más emotivos de su carrera. Fue la prueba de que, tras décadas de entrega, el corazón de Lupe seguía latiendo con la misma fuerza que en sus humildes comienzos. La trayectoria de Lupe Esparza es una saga entretejida de gloria y lágrimas, donde cada verso está escrito con el alma y cada melodía brota del sudor. No aspiraba solamente a la fama o al éxito efímero. Su sueño era construir un legado que trascendiera el tiempo, que preservara la esencia de la cultura mexicana y diera voz a las historias de la gente común. Desde su trinchera musical, Lupe luchó por mantener viva la música regional mexicana, especialmente los géneros grupero y norteño, en un mundo dominado por el pop internacional y el reggaetón. Desde los inicios de Bronco, se propuso llevar al escenario relatos sencillos pero universales: el amor, la familia, el trabajo, la esperanza. Quiero que el mundo sepa que nuestra música no es solo una melodía, sino el alma de México, declaró alguna vez en una entrevista con Billboard Latin. Para lograrlo, no se aferró al pasado, sino que lo fusionó con el presente. Combinó acordeones, guitarras tradicionales y letras sinceras con ritmos más modernos, creando un estilo único e inconfundible. El álbum Sin Riendas, 1989, es un testimonio de esa evolución. Con su mezcla de música norteña y pop, Bronco conquistó nuevos públicos sin perder su identidad. Gracias a este enfoque, la banda expandió su influencia más allá de México. Texas, Centroamérica, Colombia y hasta Argentina se rindieron a sus pies. En 2013, Lupe lanzó el álbum Le Canta a la Virgen de Guadalupe, un homenaje a la fe y la religiosidad del pueblo mexicano. Fue un éxito rotundo, con premios y ventas que lo posicionaron como uno de los discos más importantes de la década para Bronco. Pero más allá de los números, fue un acto de devoción personal. La Virgen había sido su refugio en los momentos más duros, y este disco fue su ofrenda musical. Consciente del paso del tiempo, Lupe también comenzó a preparar el futuro de Bronco. Trajo a sus hijos, José Adán y René, al grupo después de la muerte de Choche en 2012. Más que un acto simbólico, fue una declaración de intenciones. Que el alma de Bronco viviera por generaciones. Quiero que mis hijos entiendan que la música no es solo una profesión, sino una forma de contar historias y conectar con la gente, afirmó en una conferencia de prensa en 2020. Ese sueño se hizo realidad cuando en 2020 el álbum Por Más ganó el Grammy Latino al mejor álbum de música regional mexicana. Fue, según sus propias palabras, la cima de su carrera. No por el trofeo en sí, sino porque lo ganó junto a sus hijos, demostrando que el linaje musical tenía continuidad. Lupe también ha hecho de la música un puente solidario. Regularmente organiza conciertos benéficos en Nuevo León y Durango, recaudando fondos para comunidades pobres, escuelas rurales y familias trabajadoras. A sus 70 años, sueña con una gira mundial con Bronco, llevando el sonido del norte mexicano a rincones donde nunca antes se ha escuchado. Para él, los premios no se miden en oro o platino, sino en el eco emocional que deja en los corazones de la gente. La vida amorosa de Lupe Esparza también es parte fundamental de su historia. Su corazón, tan entregado a la música, también ha vivido intensas emociones. En su juventud, fue un romántico impulsivo, con amores fugaces en Apodaca. Pero todo cambió en 1978, cuando conoció a Marta Benavides, una joven humilde que trabajaba en una tienda de Monterrey.
Se casaron a principios de los años 80, justo cuando Bronco empezaba a despuntar. Ella fue su ancla en tierra, su confidente y sostén en los tiempos inciertos. De ese matrimonio nacieron 4 hijos, entre ellos José Adán y René. Marta cuidó de la familia mientras Lupe estaba de gira, sacrificando tiempo y vida personal por el sueño de ambos. Pero no todo fue armonía. En las décadas de 1980 y 1990, cuando Bronco vivía su mayor éxito, Lupe pasaba largos periodos fuera. Volvía a casa y a veces Marta me miraba como a un extraño, dijo una vez con tristeza. Aunque nunca hubo pruebas de infidelidad, los rumores de aventuras extramatrimoniales pusieron a prueba su matrimonio. Su mayor arrepentimiento, según confesó en 2015, fue no haber estado lo suficiente en casa. Le debo tanto por los días que no estuve allí, dijo. Tras la primera separación de Bronco en 1997, volvió al hogar buscando reparar las heridas. Marta estuvo a su lado en las disputas legales y en sus difíciles comienzos como solista. Hoy, a sus 70 años, la considera la mujer que me salvó. Sobre su patrimonio, aunque no hay cifras oficiales, se estima que Lupe ha logrado una estabilidad financiera importante. No es millonario al nivel de estrellas globales, pero posee lo justo para vivir con comodidad y dignidad. Su hogar está en Apodaca, Nuevo León, donde reside desde los años 90. Es una casa amplia, tradicional, con patio grande, techos de teja roja y un pequeño estudio de grabación donde trabaja con sus hijos. También es dueño de una finca en su tierra natal, Durango. 10 hectáreas de paz, con casa de madera rústica, establo y un paisaje que le recuerda sus raíces. Allí se retira cuando necesita silencio. Más que propiedades o autos lujosos, lo que Lupe más valora es la posibilidad de seguir componiendo, cantando y caminando de la mano con su familia. Su vida es testimonio de que el verdadero éxito no se mide por cifras, sino por la profundidad del impacto que se deja. Lupe Esparza no es solo el alma de Bronco, es la voz de millones de mexicanos. Y a sus 70 años, su legado sigue galopando fuerte, sin riendas. Pertenezco a esta tierra, dijo con nostalgia Lupe Esparza en una entrevista íntima, dejando entrever que su corazón, pese a los escenarios internacionales y la fama acumulada, nunca abandonó del todo las llanuras humildes que lo vieron crecer. Fue esa conexión profunda con su infancia la que lo impulsó años atrás a adquirir un rancho en su natal Durango. No lo hizo por lujo ni ostentación, sino por necesidad del alma. Un regreso simbólico al niño que alguna vez fue. Ese que corría descalzo entre los campos, soñando con guitarras y melodías que algún día cambiarían su destino. En aquel rincón del norte mexicano, alejado del ruido mediático y del peso de los reflectores, Lupe construyó un refugio silencioso. Aunque nunca reveló públicamente cifras ni detalles arquitectónicos, quienes lo conocen aseguran que el lugar está impregnado de memoria y tradición. Se dice, y no cuesta imaginarlo, que allí plantó con sus propias manos árboles frutales, no solo como acto agrícola, sino como gesto de permanencia. Cada árbol representa una etapa, una canción, una herida o una victoria. Ese rancho no es simplemente un terreno, es un santuario emocional. Es el único sitio donde Lupe no es la estrella, sino el hombre. Un lugar donde las raíces no son solo físicas, sino espirituales. Hola, queridos Allí, seguidores. Rodeado del silencio natural y del aroma a tierra mojada, compone, reflexiona y sobre todo recuerda. Hoy Porque traemos una para él, historia el éxito verdadero no se mide en estadios llenos, que ha conmovido sino en la capacidad de profundamente al mirar mundo de la atrás y música saber de regional dónde se mexicana. viene.